El asesinato del ingeniero Quique Rodríguez durante la tiranía trujillista. Uno de los asesinatos más burdos y horrorosos de los cometidos en la era de Trujillo fue el del ingeniero Fausto Rodríguez Pérez, mejor conocido como Quique, muerto a palos o probablemente con una barra de hierro, junto a su chofer Ramón Guante, hecho ocurrido el 29 de agosto de 1960 en el sitio Los Cuatro Vientos, entre Azúa y Barahona. La parte burda de ese crimen consistió en dejar los cadáveres en la carretera, arrastrando luego la camioneta en que viajaban hacia la parte inicial de un precipicio de unos 40 metros, dejándola atajada con una débil mata de valla honda. La idea de los matones era hacer creer que se trató de un accidente, algo que entonces muy pocos creyeron. Los asesinos no se conformaron con quitarle la vida, sino que también le despojaron de $400, su anillo de matrimonio y de un cheque de $1.000 del ayuntamiento de Pedernales para pagar unos trabajos. Ese tipo de crímenes eran algo común durante la tiranía de Rafael Leónidas Trujillo Molina. En ese mismo año, el 25 de noviembre, fueron asesinadas en parecidas circunstancias las hermanas Minerva, Patria y María Teresa Mirabal, y su chofer Rufino de la Cruz, en el sitio llamado María Picá, mientras regresaban de la cárcel de Puerto Plata, donde habían ido a visitar a los reclusos Manolo Tavares y Leandro Guzmán, el primero abogado y el segundo ingeniero. Los dos eran de los fundadores del movimiento clandestino 14 de junio, constituido para luchar contra Trujillo el 10 de enero de 1960. Tavares era el esposo de Minerva y el ingeniero Guzmán era el cónyuge de María Teresa. El esposo de Patria, Pedro González, guardaba prisión en la cárcel de la Victoria, por los mismos cargos de conspirar contra Trujillo. Quique Rodríguez presentía su muerte y así se lo comunicó a varios amigos colegas de la Liga Municipal Dominicana, donde era jefe del Departamento de Ingeniería, con apenas 29 años de edad. Sus temores se fundamentaban en varias razones. 1. Un pariente suyo, llamado Federico Pérez, residente en la calle Peña Valle esquina Seibo, en la zona de Villa Consuelo en la entonces ciudad Trujillo, le confesó que tenía órdenes de vigilarle, pues era miembro del Servicio de Inteligencia Militar, SIM, pero que había renunciado asqueado por los crímenes de ese cuerpo represivo. Incluso le mostró un documento de renuncia que lo atestiguaba, posiblemente falsificado. Cuando Federico Pérez le pidió que le ayudara a conseguir un empleo, siquiera de $125 mensuales, Quique le dijo: «Pero tú estás loco. Sales del SIM para ser un hombre libre y ahora quieres un empleo público para comprometerte más. ¿Es que no te das cuenta de que este gobierno se está cayendo?». Quique temía que Federico Pérez comentara eso. Para el autor, lo de la renuncia era absolutamente imposible. Un miembro del SIM no podía renunciar, pues hacerlo significaba la muerte. 2. El jefe inmediato de Quique Rodríguez era el médico oncólogo José G. Sobá, quien entonces se desempeñaba como secretario de Estado de Interior y Cultos, que al propio tiempo era el presidente de la Liga. Ocurre que don Pablo Rodríguez Salcedo, padre de Quique, había tenido un altercado con Sobá, a quien le había pagado $400 para que le eliminara una verruga de la nariz, que finalmente devino en cáncer. Era una suma muy alta para esa época. Sobá pretendió luego cobrarle más dinero, pero el viejo Rodríguez se negó, alegando el trato realizado. Sobá se alteró y Rodríguez le propinó una bofetada. El médico le dijo que pagaría cara esa osadía, y así fue, en efecto. 3. Pablo Rodríguez era primo hermano de Juancito Rodríguez García, un millonario y hacendado enemigo de Trujillo que tuvo que irse al exilio, al confiscárseles sus tierras en Barranca, La Vega. Rodríguez García, junto a otros exiliados, organizó y financió las fracasadas expediciones militares de Cayo Confites en 1947 y la del 14 de junio de 1959. Ser familia de Juancito Rodríguez era un estigma en la era de Trujillo. Pablo Rodríguez Salcedo nunca le aceptó un cargo a Trujillo. Era partidario del general Horacio Vázquez y en 1930, siendo comisario de Moca, metió preso a Petán Trujillo, hermano del jefe, acusado de robar vacas y emitir un cheque sin fondo en perjuicio de Delio Almanzar, residente en Guanábano, Moca. Cuando Trujillo pasó de jefe del ejército a presidente de la República, en 1930, Petán estaba envalentonado al ser uniformado de militar de alto rango. Cada vez que visitaba a Moca, Pablo Rodríguez tenía que esconderse para no perder la vida. 4. Quique, a pesar de lucir siempre taciturno y reservado, no perdía la oportunidad de hablar mal de Trujillo con sus amigos o supuestos amigos. Había creado una conciencia antitrujillista tanto en el seno de su familia, como en la Universidad de Santo Domingo, hoy autónoma.
La Facultad de Ingeniería era un nido de contrarios a Trujillo, como lo pueden atestiguar ingenieros y arquitectos que aún viven y que fueron compañeros de estudios de Quique. 5. El ingeniero Rodríguez Pérez, en un exceso de ingenuidad, compraba balas de revólveres y pistolas a agentes del SIM, que incluso le decían que tenían la misión de vigilarle, aunque no de hacerle daño porque ya eran amigos. Esto, para cualquier dominicano en aquella época, era una sentencia de muerte, o la búsqueda de una muerte segura, sobre todo si se toma en cuenta que las oficinas de la Liga Municipal Dominicana coincidían en el edificio de la desaparecida azucarera Aina, que era visitada muy a menudo por Trujillo. ¿Tuvo Quique la intención de atentar algún día contra la vida de Trujillo? No se sabe, aunque nunca perteneció a grupo político alguno, ni siquiera al movimiento de resistencia 14 de junio. Soba fue el principal acusado de haber ordenado el asesinato de Quique Rodríguez, pues el 24 de agosto de 1960, este último recibió la orden de inspeccionar el mercado que construía el ayuntamiento de Pedernales, algo absolutamente innecesario, pues el día anterior el encargado de la obra, José Antonio Martínez Canaán, había remitido un informe al doctor Soba detallándole el avance de los trabajos. El mismo ingeniero Martínez Canaán dijo que si lo que deseaban los jerarcas de la liga eran informes sobre otras obras que se levantaban en Pedernales, él mismo habría podido también rendir un informe, sin necesidad de que el ingeniero Rodríguez se trasladara allá. La orden del viaje se la transmitió aquí que el doctor Héctor Israel Pérez Reyes, secretario general de la liga, pero subalterno de Soba, también coacusado del crimen. En el juicio de instrucción, salió a relucir que Pérez Reyes, por órdenes de Soba, había mostrado interés en saber en qué vehículo viajaría Quique Rodríguez a Pedernales, incluso el color, número de placa y otros detalles que lo hicieran identificable. Esto era algo absolutamente inusual. Soba anotó los datos en un papelito que metió en un bolsillo. Pérez Reyes, según testimonios ante el juez de instrucción, comunicó a varios compañeros de trabajo su preocupación por tal interés del doctor Soba, pues el día del viaje a Pedernales, Quique le había comunicado sus inquietudes porque sabía que lo espiaban. Pérez Reyes le dijo que si temía por su vida, que no fuera. Incluso le dijo que si iba, que lo llamara por teléfono tan pronto llegara a Pedernales, para confirmar que llegó bien. Quique inicialmente protestó, porque el día antes había regresado del viaje a Puerto Plata, solicitándole que le enviara en un avión. Pérez Reyes le dijo que eso no era posible, que tenía que hacer el viaje por tierra, porque no era costumbre que a los empleados públicos se les proporcionara un avión para cumplir con tareas propias de su cargo. Entonces Quique Rodríguez finalmente cedió, aunque antes de llegar a Pedernales cambió de vehículo en Cabral, lo mismo que había hecho 2 días antes, cuando fue enviado a Puerto Plata disque a elaborar un plano de unas obras concebidas, pero sin iniciarse durante más de un año, en cuyo caso habría sido necesario reactualizar su presupuesto. En esa ocasión se hizo acompañar de 2 ingenieros, Eugenio Pérez Montás y Eliardo Benoit Boitel, pero precavido como siempre, en lugar de irse por la carretera Moca-Licey, enrumbó por Tamboril, hasta que llegó a simular que el vehículo tenía un desperfecto en el embrague y las luces. Era un pretexto para cambiarlo por un jeep en el Ayuntamiento de Santiago, como ocurrió. Otra medida de precaución fue que, aunque Quique y sus acompañantes tenían reservaciones en un hotel de Puerto Plata, a propuestas del ingeniero durmieron en otro en Long Beach. El proceso judicial se inició el 17 de enero de 1962, cuando la viuda de Quique, Ana Teresita de Jesús Viñas, presentó una querella ante el entonces Procurador General de la República, Dr. Antonio García Vázquez. La viuda específicamente acusó a Soba, a Pérez Reyes, a Rubén Darío Peña Cabral y a Luis Romero. Este último resultó ser un miembro del SIM, que en una ocasión sirvió bajo las órdenes de los criminales Cholo Villeta y el alemán Ernesto Scott, como jefe de oficina en San Juan de la Maguana. También estuvo a las órdenes de Alicinio Peña Rivera, jefe del SIM en Santiago, y quien supervisó el asesinato de las hermanas Mirabal. Testigos dijeron en el juicio haber visto a Romero vestido de teniente del ejército en uno de los 6 carritos Volkswagen del SIM y el Chevrolet negro placa 10707 que participaron en la celada que le tendieron a Quique Rodríguez. Romero siempre lo negó y, en base a un tecnicismo legal, en su condición de militar fue separado del expediente y remitido a la Secretaría de las Fuerzas Armadas. Nunca se supo si fue o no juzgado. En el año 1963, el autor de este escrito, que entonces apenas tenía un año en el periodismo, conoció en un edificio colonial de la calle Las Damas al doctor Pérez Reyes, quien había salido de la prisión gracias a una fianza de $20.000 aceptada por el tribunal.
No había transcurrido un minuto después del saludo, cuando pregunté a Pérez Reyes detalles sobre la imputación que se le hizo. Pero antes de que respondiera, le dije que Quique Rodríguez era hermano de mi padre de crianza, Manuel Eduardo Rodríguez Pérez, alias Negro. Mi interlocutor se asombró, diría que lucía asustado. Tras unos minutos de silencio, me dijo lo mismo que declaró ante el tribunal e incluso llegó un momento en que se le aguaron los ojos, diciéndome que era un gran amigo de Quique y que de haber sabido que lo iban a matar, jamás le habría dado la orden de viajar a Pedernales, pues era cristiano convencido y en su fuero interno odiaba a Soba, su superior inmediato, por sus maldades, que no detalló. O decía la verdad o era un magnífico actor. Mantuve una larga amistad con Pérez Reyes, y no creo que fuera capaz de ordenar un asesinato. Eso mismo dijo la viuda en el proceso de instrucción. Sin embargo, queda la duda. ¿Sospechaba o no que al pedírsele la descripción detallada del vehículo en que Quique viajaría a Pedernales era para ubicarlo y matarlo? ¿Era posible advertirle lo que ocurría, quizás recomendándole que se asilara en alguna embajada? ¿Por qué Federico Pérez nunca fue interrogado, cuando se sabía su dirección? ¿Escapó del país, como lo hicieron otros calieses y torturadores? Han transcurrido casi 50 años de ese crimen, que según la ley prescribió, sin que jamás se hiciera justicia. Pérez Reyes asistió al velatorio de Quique, en la antigua calle 16, número 55 del ensanche Piantini, como también al entierro. En ambos casos, pese a los rumores que corrían de que se trataba de un crimen político, cientos de personas fueron a dar el pésame a la viuda, a pesar del riesgo que eso significaba en la era de Trujillo, cuando un enemigo suyo era asesinado. Casi todos los empleados y compañeros de Quique lo hicieron, sin temor a futuras consecuencias. Trujillo tuvo el descaro de mandar una corona de flores, algo que cínicamente solía hacer en casos similares. Soba fue al velorio, pero no al sepelio. Pérez Reyes, que había visitado la casa de Quique, tras un viaje a provincias que ambos hicieron, descontinuó la amistad y la visita a la viuda por delicadeza, ante los rumores de que la dama le acusaría del crimen, como en efecto ocurrió. La viuda, desamparada, con una casa a medio construir y 3 niños pequeños, desistió de continuar el proceso, pues ni siquiera tenía dinero para pagar abogados. Estaba también desmoralizada por la trágica muerte de su esposo. La imposibilidad de terminar la casa había sido un lamento de Quique ante el ingeniero Juan Ramón Martínez Medrano, a quien también contó en Pedernales sus temores de que podrían matarlo. Quique le dijo textualmente, según testimonio del ingeniero Martínez Medrano: «Compadre, estoy tan preocupado que no sé qué hacer. Imagínate que yo no le he dicho nada de esto a mi esposa, que venga a pasarme una cosa a mí, en estos momentos en que yo he luchado tanto en hacer mi casa». Total, que ante las urgencias económicas después del crimen, la viuda tuvo que vender la casa, pues no podía mantenerla, aunque tras la caída de la tiranía consiguió un empleo precisamente en la Liga Municipal Dominicana, donde algunos compañeros de trabajo, pero también su familia, la estimularon para que se querellara contra los sospechosos de la muerte de Quique. Soba huyó al extranjero durante el proceso de instrucción, por lo que fue declarado en contumacia y rebelde ante la ley, de acuerdo al auto número 18 de la Cuarta Cámara Penal del Distrito Nacional, publicado en la Gaceta Oficial 8794 del 12 de octubre de 1963. Héctor Pérez Reyes, abogado, escritor y poeta, hombre de gran cultura, murió en 1998 de cáncer en la garganta. Era un admirador de Trujillo y muchos de sus colaboradores, a algunos de los cuales mencionó en su libro de 2 tomos titulado Mis Dominicanos. Erradicada la tiranía, en el año 1966 fue funcionario del presidente Joaquín Balaguer, a quien había servido como excelente taquígrafo en la era de Trujillo. Ocupó los cargos de administrador de Radio Santo Domingo, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, administrador de la Fábrica Dominicana de Cemento y luego de la Lotería Nacional. En la campaña electoral de 1966, cuando Balaguer buscó una nueva reelección, fue el autor de la frase «Joaquín Balaguer es la paz», que repitieron sus partidarios hasta que perdió una tercera reelección en 1978 frente al hacendado Antonio Guzmán, candidato del Partido Revolucionario Dominicano, PRD. El 9 de febrero de 1988, a solicitud de la familia, los restos del ingeniero Quique Rodríguez fueron exhumados para ser analizados por los antropólogos Fernando Luna Calderón y Glenis Tavares María, ambos del Museo del Hombre Dominicano.
La conclusión fue que la fractura que se observa en la región frontoparietal izquierda y en la base del cráneo, así como en el mango y manubrio del esternón, indica que el individuo en cuestión fue golpeado con un objeto contundente, madero o hierro, el cual le produjo un estallido de la órbita y la fractura del etmoides y del esfenoides, con una profusa hemorragia interna. Estos golpes determinaron las causas de la muerte. La morfología de la fractura, agregó el examen, niega la posibilidad de que la muerte se produjera por caída de una gran altura, ya que no se observan las típicas roturas en tela de araña, sino más bien una fisura longitudinal. Nunca se hizo, que se sepa, un estudio similar al cadáver del chofer Ramón Guante, entregado a sus familiares en Aina, donde fue sepultado. Pero testigos dijeron que su rostro estaba irreconocible, además de que presentaba fracturas múltiples en el cráneo. Soba, tras la prescripción del crimen, retornó al país, donde murió de cáncer, precisamente la enfermedad que combatía. Cosas de la vida. El expediente completo de este caso, copia del cual tiene el autor, contiene 131 páginas, incluyendo los anexos. Este 29 de agosto se cumplieron 58 años de la muerte de Quique Rodríguez Pérez. Hoy día, en la ciudad de Moca, donde nació el ingeniero Fausto Enrique de Jesús Rodríguez Pérez, Quique, hay una calle que lleva su nombre.